la actividad de clases el día de hoy. En la clase anterior estábamos hablando y nos estábamos poniendo de acuerdo sobre cuáles son los trámites que se llevan a cabo a través de la jurisdicción voluntaria. Pues entonces yo les había preguntado a ustedes cuál consideraban que era el número de asuntos de jurisdicción voluntaria que se pueden llevar a través de estos trámites. Pues entonces yo traté de que ustedes opinaran y dieran su propia interpretación de estos temas, pero resulta de que sí hay diferencias. Entonces, compañeros, vamos a trabajar los temas que a consideración y según los libros de texto y la ley y las leyes que estamos utilizando son los que nos mandan. Entonces, en este caso, de todos los asuntos que estábamos viendo en clase anterior, vamos a quedar con la mayoría, a excepción de uno. Vamos a quitar uno y les voy a explicar por qué razón. Tenemos dentro del listado de asuntos de jurisdicción voluntaria, vamos a quitar o eliminar del listado había uno que había mencionado que se llama error en la partida de nacimiento. ¿Por qué esta decisión? Porque según los libros de texto así es como debe establecerse. Porque resulta que dentro del listado tenemos también la rectificación de partida. Y precisamente la rectificación de partida es para realizar los trámites de rectificación, precisamente porque existe un error en la partida o de nacimiento de una persona. Entonces, si tenemos en el listado error de partida y error y rectificación de partida, estábamos prácticamente hablando de lo mismo. Entonces, compañeros, los vamos a dejar de esta manera. Vamos a quitar error de partida y lo vamos a dejar solo rectificación de partida. Ese es el único que vamos a eliminar, compañeros. Y después están todos los demás. Si quieren se los voy a mencionar para que algunos tal vez les pueda crear confusión esta situación. Dentro de los que tenemos y hablamos en la clase anterior están la disposición de bienes de menores, incapaces y ausentes, con esos son 3, y después tenemos el gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes, otros 3, tenemos 6. Posterior a eso tenemos también la omisión en el acta, rectificación de partida y asiento extemporáneo de partida de nacimiento, determinación de edad, reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, ausencia, cambio de nombre, constitución de patrimonio familiar. Muy bien, entonces estos son según el decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala. Y posterior tenemos también los asuntos que se tramitan en jurisdicción voluntaria, pero que están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y mencionamos que aquí son 3 asuntos establecidos. Tenemos el proceso sucesorio, que ya vamos a hablar de ellos a profundidad, cómo es que se desarrollan. Tenemos la identificación de tercero y la subasta voluntaria. Posterior a esto tenemos también en la ley de rectificación de área, decreto ley 125-83 del jefe de gobierno, un asunto que es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Estos son los que están claramente establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero, compañeros, también dentro de las leyes existen otros asuntos que se tramitan en jurisdicción voluntaria, pero que no están establecidos claramente como asuntos de jurisdicción voluntaria.
pero por la forma de ventilarse están incluidos como tal. Y dentro de ellos tenemos la identificación de tercero y la identificación de persona. Son dos asuntos distintos. Entonces, como ustedes pueden notar, en los libros, los que han leído su libro, algunos autores establecen que la identificación de tercero puede ser de dos formas, pero el Código Procesal Civil y Mercantil no esclarece esta situación. Entonces, pues, los juristas le han dado la interpretación correspondiente. Entonces, compañeros, con los primeros estábamos hablando. Vamos a ver por aquí. Perdón, dice, asunto es que la autorización de pasaporte es también de jurisdicción voluntaria. Bueno, vamos a ver en cuanto a la autorización de jurisdicción voluntaria. Sí, mira pues, compañeros, hay varios asuntos que al final se tramitan a través de notario, pero con todos los pasos que se debe llevar a cabo. Ya vamos a ver también cuestiones que autoriza la Dirección de Migración. Eso, pero lo vamos a ver más adelante. Gracias, compañero, por esta opinión. Lo vamos a ver también en su momento, pero ahorita estamos hablando puramente de los asuntos que realmente vamos a trabajar. Y entonces estaba hablando de la identificación de persona y la identificación de tercero. Y entonces, fíjense, compañeros, que en la clase anterior estaba dando una explicación de forma somera sobre cada uno de los asuntos. Me quedé con, pero en eso se nos fue el tiempo, me quedé con cambio de nombre y manifesté que el cambio de nombre precisamente es para cuestión de vanidad, más que todo. ¿Por qué de vanidad, compañeros? La ley permite, como lo mencioné, que a veces, pues, los papás le pusieron un nombre al hijo, a la persona, y resulta que a la persona, al tener uso de razón, se dio cuenta que su nombre, pues, no le gustaba. No le gusta y, por lo tanto, entonces, ya sea por cuestión de vanidad o porque lo molestaban mucho sus compañeros a donde quiera que vaya por el nombre. Entonces, para eso está este procedimiento de jurisdicción voluntaria, para hacer el cambio de nombre. Manifesté que con el cambio de nombre no se aparta del origen que uno tiene. Su lazo de sangre lo va a seguir a donde quiera que vaya y no importan los cambios que realice, su lazo de sangre va a seguir. Por eso manifesté que se hace la anotación en la certificación de nacimiento, en la cual aparece que usted hizo cambio de nombre. En su DPI sí ya le va a aparecer el nombre que usted cambió. Entonces, ya cuando saque su nombre, pues te va a poder presumir que usted ya se llama de tal forma. Y cuando hablamos el título, el nombre de esta diligencia, de este asunto de jurisdicción voluntaria, que se llama cambio de nombre, pero se refiere a que si a usted también quiere cambiar un apellido, también lo puede hacer, pero se llama cambio de nombre. A la hora de iniciar las diligencias voluntarias, cuando iniciemos el acta notarial para radicar o para iniciar el proceso de cambio de nombre, puede usted escribir que es lo que usted quiere cambiar, es el apellido. ¿Sí, compañera? Michelle. Bueno, continuamos entonces, compañeros. Resulta que entonces se hace su cambio de nombre, puede hacerse cambio de apellido únicamente y es procedente, pero el título del trámite se va a llamar cambio de nombre. Estamos con eso, pero puede cambiar el apellido. Y entonces esto es para asunto de vanidad o porque no le gustaba el que le pusieron. Incluso también los padres pueden iniciar el cambio de nombre de un menor de edad.
Posterior a esto, compañeros, tenemos la constitución de patrimonio familiar. Resulta que en el Código Civil tenemos el procedimiento de cambio de nombre. Perdón, compañeros, constitución de patrimonio familiar. Y resulta que existe esta institución. ¿Y por qué surgió? De la necesidad de asegurar la buena vida, la salud o la educación de los niños de Guatemala. Y es por eso que existe esa institución o esta figura dentro del Código Civil de nuestra institución civil. Y entonces resulta que se crea esta institución y precisamente se le da al notario la facultad de iniciar este trámite. Y ustedes dirán, algunos ya lo saben, otros no, ¿y para qué es y para qué el patrimonio familiar? ¿Cuál es el fin? Entonces, compañeros, el Congreso se dio cuenta y según el artículo 352 del Código Civil, establece que el patrimonio es una institución jurídico-social, dice, por lo que se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Esa es la finalidad del patrimonio familiar. Las casas de habitación o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituir el patrimonio de familia. Entonces, compañeros, en el artículo 352 del Código Civil está la institución del patrimonio familiar. Y ya mencioné para qué sirve. Entonces, el notario tiene la facultad de realizar estos trámites. Entonces, compañeros, aquí el asunto es que viene el dueño, el padre, ya sea el padre o la madre, o en conjunto cuando son copropietarios, y deciden de que X bien lo van a constituir en patrimonio familiar, como lo establece este artículo que les mencioné. Entonces, por supuesto que tienen que ir con un notario para realizar este procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y de esta manera, compañeros, se dedican, como lo dice el artículo, establece el artículo, dos o más bienes para la protección y bienestar de la familia. Entonces, en este caso, esto es de manera temporal. ¿Y por qué razón, compañeros? Porque con el desarrollo del tiempo, a veces las cosas van cambiando y ya sea el padre o la madre de estos menores de edad pueden desmejorar esas empresas, esos bienes que tienen y puedan dejar en desventaja a los menores. Es por supuesto, cada quien es propietario y dueño de sus cosas y puede hacer con él lo que quiera. Incluso si quiere, si puede, si desea, no le deja nada a nadie de sus hijos. Se lo gasta o lo puede donar a una institución, aunque tenga 10 hijos. Esa es voluntad del dueño. Bueno, entonces, compañeros, es para esto que se crea el patrimonio familiar. También quiero comentarles que el Estado constituye patrimonio familiar en favor de las familias. ¿Sí, compañera? Licenciado, disculpe con una consulta. Si, por ejemplo, volviendo al caso del patrimonio, unos padres, si tienen 5 hijos y le quieren a uno, por ejemplo, no heredar nada, lo pueden hacer y heredar a los 4. O ahí pelea el otro que no le dieron. Vamos a ver. Tiene 5 hijos y hereda solo a 3. Ajá, o a 4, por ejemplo, y no heredó a uno. Y deja uno afuera. Ajá. Vamos a ver si entendí su consulta. De acuerdo a la ley, él puede hacerlo. Entonces, pero en este caso, él tiene que testar, tiene que dejar o constituir su testamento. A la hora de él celebrar su testamento, entonces ahí puede él establecer
que tiene 5 casas y que tiene 5 hijos, pero que solo le va a dejar a sus 4 hijos. Eso lo puede hacer, es totalmente legal, es la absoluta voluntad del propietario de los bienes. Entonces puede dejar fuera del testamento, pues, sí, fuera de testamento a uno. Entonces, ¿qué va a pasar con, al final? Se muere esta persona, el papá, hablando del papá, se muere el papá, pero como dejó testamento, entonces fallece el papá y vienen los hijos, empiezan a verificar y resulta que había un testamento. Entonces, solo los 4 que están en el testamento son los que tienen el derecho de iniciar el proceso sucesorio testamentario. ¿Ya? Y el que se quedó afuera, pues ahí sí que lo lamento, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque el propietario dispuso de sus bienes en vida. Entonces no podría pelear que porque no le dejaron nada. No, compañera, no. Y bueno, no dejó testamento, ahí sí podría pelear. Ok, ahí sí. Vean, ahorita, y yo creo que lo vamos a ir aprendiendo ya que estamos allá hasta estas alturas del partido. Ustedes ya están bien adelantados, a poco tiempo serán abogados y notarios. Ahí me invitan, por favor, a la graduación o al chonguengue, como dicen en Guatemala. Entonces, fíjense, compañeros, que en este caso, lo que está preguntando, vean, compañeros, o escuchen, es lo más adecuado. Lo que está preguntando nuestra compañera es bien importante, ¿ya? Precisamente aquí es donde uno empieza a darse cuenta, bueno, ya estudiaron civil y ahí es donde se establece quiénes tienen derecho y quiénes no. Bueno, en el caso que ha planteado, definitivamente, si hay testamento, habían 5 hijos legalmente inscritos y al papá se le ocurrió que solo a 4 iba a heredar, pues solo a 4 y el otro lo deja fuera. Al fallecer la persona que dispuso de sus bienes en vida, le va a... Bueno, al fallecer él, los hijos que aparecen en el testamento son los que tienen el derecho de iniciar el proceso sucesorio testamentario. Va. Ahora, para completar la respuesta a lo que pregunta la compañera, la persona que no fue incluida en el testamento prácticamente fue, y no prácticamente, legalmente fue desheredada. No desheredada, porque desheredada quería decir que ya estaba en el testamento y la sacaron. No, en este caso no fue tomada en cuenta. Vean, pues, ojo, la forma en que tenemos que... la forma en que tenemos que comentar, hablar, compañeros, y trasladar la información como buenos profesionales que ustedes van a hacer. Entonces, en este caso, lo oportuno en decir para la compañera es, no es que no pueda ella iniciar un proceso, ella puede iniciarlo, pero no le van a dar el derecho. Por ejemplo, en este caso, esta persona que no le dieron, que no quedó dentro del testamento, se puede abocar a un abogado y el otro abogado, si no es exacto, la persona que fue, bueno, pero aquí dice fue excluida del testamento, eso sería desheredado. Pero ahorita estamos hablando de alguien que no fue tomado, pero gracias, compañero, alguien que no fue tomado en cuenta en un testamento. En este caso no sería que fue excluido, sino que no fue tomado en cuenta por parte del propietario de los bienes por X razones. Entonces, en este caso, esta persona que no fue tomada en cuenta o excluida, sí, que fue excluida de ese testamento, puede iniciar un proceso sucesorio intestado y puede alegar de que no sabía o alguna cuestión. Puede llegar con un abogado también. Si el abogado, mire, aquí es bien interesante, el notario, a la hora, si no sabía el notario que los otros se habían iniciado, que había un testamento, podría iniciar él un proceso sucesorio intestado. Pero, compañeros, aquí lo más saludable es mejor cobrar bien los honorarios y dar una buena salida. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Es solicitarle al registro de la propiedad si la persona tal y tal, el que murió, dejó o no testamento o donación por causa de muerte.
Se le hace la consulta a los 2 registros que existen hasta el momento y ellos nos emiten esa información y ahí va a aparecer que sí la persona emitió o no testamento. Entonces, si emitió testamento, para su buen nombre suyo como profesional, pues usted le va a tener que decir, mire, fíjese que ya hay un testamento. Entonces hay que averiguar si en ese testamento está usted incluida o no. Y si no, pues no hay que hacer nada. Algunos otros, con tal de ganar una cantidad de dinero, van a decir, mire, iniciamos el proceso, usted tiene derecho, y al final se va a quedar trabado ese proceso. O sea, iniciarlo puede. Lo que sí que su derecho no se lo van a declarar como lo pretendía, porque ya hay un testamento. Y como ustedes saben, cada quien dispone de sus bienes como se le antoje en vida. Ahora, compañera, para finalizar con su consulta, bueno, y si tiene otra inquietud, pues hágala saber, porque esto nos amplía el conocimiento a los demás. Entonces, ahora, si no dejó testamento, entonces sí tienen derecho los 5 hermanos, pueden iniciar el testamento. Ahí sí, aunque les duela a los demás, pero al quinto que no querían incluir o que posiblemente se supo de palabra que no lo iban a incluir, le va a tocar. ¿Sí, compañero? David. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Mucho gusto. Me plantea una duda. ¿Qué pasaría si, digamos, el papá tiene 4 hijos, hace un testamento, pero en el testamento hereda a 4 hijos y a un 5.º hijo que los otros no conocían, pero lo hereda así como, y a mi hijo fulano de tal, pero él no está reconocido? No sé si esa palabra, mi hijo, impide algo en el testamento, aunque no esté reconocido. Buena pregunta. Si me explico. Ajá, sí, le entendí perfectamente la palabra. Fíjense que como es una disposición de voluntad, aunque diga que es hijo y no lo sea, pero fue mencionado y bien identificado en el testamento, entra la jugada. Entra la jugada, porque por ejemplo en los testamentos, y sucede, vienen personas que tienen sus bienes y resulta que para ellos siempre hubo alguien que trabajó por muchos años. Hay alguien que era el que le hacía de mecánica, que hacía de jardinero, el señor tenía sus terrenos y esta persona que iba a tal lugar y él era el que le hacía todos sus trabajos. Entonces al final se encariña a esta persona y dentro del testamento él se acuerda, esta persona siempre estuvo conmigo apoyándome, y entonces lo incluye dentro de su testamento. Entonces él dice que es su voluntad, que tiene tantos bienes y que se los va a donar a sus 7 hijos, por ejemplo, y que también, va a heredar a sus hijos y también a fulano de tal. Nombre completo y número de DPI. Con eso es suficiente, aunque no sea su hijo. En el testamento, incluso pues, ustedes han escuchado, aquí en Guatemala se da poco, pero resulta que hay personas que le donan parte de sus bienes a una iglesia o a una ONG, dentro del testamento lo dejan. ¿Ya? Incluyen a los hijos y después dicen que le heredan también a la asociación tal y tal y tal. Se especifica qué es lo que le va a dejar a esa asociación. Entonces, ¿sí se puede, compañero David? Sí, dice, y ya le entendí perfecto, okay. Dejé 4 hijos, tengo 4 hijos legalmente registrados, pero viene él y dice, y también a mi hijo fulano de tal, y lo identifica. Aunque no sea él, pero ya declaró su voluntad que le quiere dejar algo a él, es válido. Y los otros 4 hijos no pueden hacer nada por decir, bueno, él dice mi hijo, pero no está registrado legalmente. Y como le digo, sí pueden intentar, o sea, todos tenemos derecho a accionar. ¿Qué le va a resolver el juez? Es otra cuestión. O sea, por supuesto que ellos pueden iniciar un montón de acciones, la nulidad parcial o algo de ese testamento o de ese proceso que inicie el otro porque él no es hijo. Pero ahí ya no entra nada, ya no se puede entrar a ver si era hijo o no. Porque si nos vamos al Código Civil, ahí establece quiénes son los que son llamados a suceder.
en los grados de consanguinidad. Pero, ojo, para el intestado, esto es cuando no hay testamento. Pero en el caso que estamos hablando, que es testamento, y la pregunta suya es porque hay un testamento. Entonces, el que falleció dispuso de sus bienes en vida. Ok, listo, licenciado, gracias. Vaya, muy bien, interesante pregunta. Me puso a pensar. Entonces, compañeros, ahora bien, cuando es intestado es porque no dispuso en vida de sus bienes para después de su muerte. Entonces, si todo queda como lo establece la ley, intestado. Ahí sí entran todos los hijos. ¿Y qué pasa aquí? Correcto, compañero Oscar, testamento sobre legados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En el intestado, aquí sí, si eran 5 hijos, se iba a quedar afuera, entra ese, y como acaba de escribir una compañera o compañero, si el señorón era mero tremendo y dejó hijos por otro lado, en otros pueblos, y resulta que están legalmente inscritos, tienen derecho a heredar de forma intestada. Bueno, compañeros, con las preguntas que me hicieron los compañeros, muy interesantes, pero todavía vamos a llegar a eso. Estaba hablando todavía de la constitución del patrimonio familiar. La constitución de patrimonio familiar, compañeros, es algo que no se dispone para después de la muerte de las personas, no, se dispone en cierto tiempo, es temporal. ¿Y en dónde se da mucho esto en la práctica, compañeros? Entre particulares se lleva a cabo, pero es muy poco. ¿Saben dónde sucede con frecuencia la constitución de patrimonio familiar? Es cuando el Estado favorece a las personas de escasos recursos y le otorga viviendas o parcelas. Entonces esto se da mucho en el interior, incluso en algunos lugares de por aquí a orillas o periferias de Guatemala, en los municipios aledaños de Guatemala. Es cuando se da esta situación de constitución de patrimonio familiar. En este caso no hay que hacer mucho trámite. ¿Por qué razón? Porque el Estado viene y en esa escritura que realiza desde el inicio, ahí establece lo último que yo hice y que estaba aquí cerca, me imagino que hay varios, pero me acuerdo que se llama Cerro Gordo. Y entonces ahí en ese lugar que es Cerro Gordo, ya no es parte de Nimacuyo, pero colinda, ¿verdad ustedes? Esos terrenos los dio el Estado, por supuesto no regalados, aquí no podemos decir que los donó, sí los vendió, se los vendió a las personas, pero a un costo favorable. Y entonces resulta, yo tuve la oportunidad de hacer un par de escrituras de ahí, de ese lugar, y ahí fue donde pude determinar. Exactamente, compañero Álvaro, así es. Entonces, ¿qué pasaba con el Estado a través del extinto Bambi que habla el compañero? Establecía dentro de la escritura que le vendía, que fulano de tal comparecía en representación del Estado y que se desmembraba y se le vendía de una buena vez la cantidad de tantos metros a X persona por la cantidad de tanto, y sí pagaban, como digo, una cantidad, pero bastante favorable. Pero ahí en todas esas escrituras, también aquí por Tierra Nueva 2 bueno, 1 y 2, todo lo que es Tierra Nueva, Chinautla es otro lugar que me acuerdo que también está así. No todo, pero la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasaba? Que dentro de esa escritura había una cláusula especial en donde decía el Estado que a dicho bien o a dicho contrato le daban la constitución de patrimonio familiar y manifestaban el plazo, 10 o 15 años. Ojo, o también hasta que cumpliera la mayoría de edad los hijos de esa persona. Y lo del que tengo presente es en uno de una persona que viene una madre, compra ese terreno y de una vez está el nombre ahí del hijo menor de ella, que tenía en ese tiempo como 7 o 9 años. Entonces mencionaba reza esa escritura que se le da la calidad de se constituía en patrimonio familiar ese bien para beneficio de los menores y en especial para el menor de edad, fulano de tal.
Y si ustedes se van al Código Civil, compañeros, tal vez me ayudan con eso. Yo les dije en 300, ¿qué les dije yo? Correcto, 352, por ahí está el artículo en donde también establece cómo se extingue el patrimonio familiar. Porque el patrimonio familiar no es perpetuo, ¿verdad? Entonces, ahí en el Código Civil está el listado de las condiciones cuando es que cuando concluye el patrimonio familiar. Entonces, compañeros, esto sí, en este ejemplo que les estoy poniendo, que es verídico, tomaron en cuenta a un menor de edad. Muy bien, compañera Ana dice que está en el artículo 364 del Código Civil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que a la hora de que ahí en ese artículo que la compañera nos facilitó, establece el tiempo y hay uno que dice que al cumplir la mayoría de edad, todos los beneficiarios da por concluido el patrimonio familiar. Ojo con eso. Por la mayoría de edad. Y si no, pues sí. Gracias, compañero Álvaro. Ahí está. Vean esos artículos que los compañeros están facilitando para los demás. Anótenlos. Son sumamente importantes para este curso y para su vida. El resto, bueno, no para su vida profesional. Entonces, porque miren, hay que relacionarlo todo, compañeros. Esta es la concatenación del derecho. Como ustedes ya van a entrar a la práctica, entonces los que se saben bien civil, procesal civil y algunas otras leyes que no recuerdo en este momento, muy bien, compañero Oscar dice, el patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios, aquí está, compañeros, ya vieron, gracias, todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos, o sea, al cumplir la mayoría de edad. Y ahí están otras cuestiones. El compañero aquí casi escribió todo. Muy bien, gracias. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial la familia deje de habitar la casa, deje de servir de morada, precisamente porque dejó de tener el fin para el que era, ¿verdad? Porque ya los otros se pusieron un negocio, tienen dinero, se fueron a Estados Unidos, hicieron sus cosas, pues deja de. Bueno, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia, que el patrimonio queda extinguido, cuando se expropien los bienes, que también debe ser justificado, y el 5, que es uno que relacionado a lo que vamos a ver, es por vencerse el término. Entonces dice para tantos años, por ejemplo, en este que yo vi, esta escritura que yo tuve la oportunidad de tenerla en mis manos, para que no entrara en confusión, escribieron para tantos años, y a la hora de hacerle las cuentas al menor de edad, en ese año cumplía la mayoría de edad, entonces no se la complicaron. Entonces, compañeros, bueno, y el fin de todo esto es porque resulta que en nuestra sociedad y en la mayoría, ¿verdad, compañeros? A la mayoría de mis queridos colegas, a la mayoría de los hombres, pues de los varones, a veces se les da por ser irresponsables o les gustan mucho las bebidas espirituosas. Y entonces, por estar con estos vicios, pues ya no se preocupan de los hijos y terminan vendiendo los terrenos, ¿ya? Ni los han, por ejemplo, en otros casos que se han visto, esto sí es más en el interior, en las aldeas, lejos, resulta que a veces les dan ya los derechos, compran un terreno, una casa, compran los derechos y a los 3 meses ya lo están vendiendo. Gracias, compañera, excelente. Miren, pues los estoy regresando a civil, pero es sumamente importante, compañeros, los felicito por eso. Y bueno, es que están en el 9º semestre. Fíjense que cuando empezamos las clases de forma presencial, nos tocó realizar, ¿se recuerdan de esto, compañeros? Que el examen, los exámenes parciales y final, ya cuando entramos en forma, como estamos ahora, híbrida le llaman, presencial y en la forma que estamos hoy, los exámenes son de forma personal. Entonces, el año pasado estaba precisamente impartiendo civil en el S12, creo yo, Civil 1, y compañeros, resulta que sí me puse triste, decepcionado, no sé, porque fue para la retrasada, imagínense ustedes, para la retrasada hice el examen de civil y
ya de ver yo cómo estaban todos, que les hacía falta, no habían leído, ¿saben? Les dije que sacaran su código. Licky, ¿será que podemos sacar el Código Civil? Y como era retrasada, dije, saquen su Código Civil, tal vez por leerlo ahí, no para aprender, sino para responder el examen, graban algo en la mente de algo de civil. Y lo lamentable fue de que ahorita, porque por patrimonio civil, me estoy acordando, resulta, compañeros, que la mayoría de los que se estaban examinando retrasada, que eran, no tenía muchos, pero hablemos de 8 o 10, de 20, no encontraban la respuesta que algo que había preguntado yo de patrimonio. Con el código en la mano. Con código en la mano no sabían algo que les había preguntado y que es básico, que era relacionado al patrimonio familiar. Tenían el código y no encontraban. Yo los felicito, compañeros, porque como les dije, ustedes ya están en el 9º semestre, entonces, por supuesto, me alegra que ahí están al tanto de estar revisando, compañeros, y es la forma que se le va quedando a uno y lo vamos relacionando con todas las demás leyes. Entonces, sí, efectivamente, como lo escribieron, lo mandó la compañera ahí el texto, no puede constituirse por un término menor de 10 años, artículo 364. Excelente, compañero, un buen ejercicio de civil, pero es que va relacionado, jóvenes. Entonces, es por eso que venían los padres, sobre todo más que los padres, que son los que ejercen ese mando y terminan decidiendo, en algunos casos, muy contadas veces, cuando son las mujeres las que tienen que tomar las riendas del hogar porque el marido no se pone pilas. Pero en estos casos termina el hombre vendiendo los derechos, ni lo ha terminado de pagar. Por lo tanto, no se le puede hacer el traspaso de la propiedad a la otra. Le dice, mira, te vendo los derechos, y los vende. ¿Ya? Y muchos se quedaban sin tierras, sin casa, sin una vivienda, sin un lugar para sembrar en el caso del interior. Para eso, entonces, el Estado constituye patrimonio familiar cuando va a apoyar a las personas. Es por esto, compañeros, porque si no, luego solo es el efectivo el que necesitan y ahí los miran ustedes en las tiendas todas las tardes echándose las cervecitas. Los envidio, digo, ¿cómo hacen para tener dinero para tomar todos los días? Ahí me invitan. Todos los días, sí, es que, puchicas, es impresionante. Entonces, pues está bien, va, pero primero hay que cumplir con las responsabilidades y después lo demás. Entonces, para eso es, compañeros, el fin de la constitución del patrimonio familiar. Es como ponerle un candado, ¿sí? Para que ya sea el papá o la mamá, pero como ya lo dije, las estadísticas demuestran que es el papá el que no aprovechan estas oportunidades. Entonces, esa constitución de patrimonio familiar, el fin es ponerle candado a estos apoyos para que no dilapiden el dinero, o igual con una empresa viene el papá y constituye patrimonio familiar para los hijos, para que no, o la mamá, ¿va? Cuando tienen una empresa o alguna cuestión comercial y hacen esta situación. Y para eso, compañeros, hay que iniciar un trámite, es lo que vamos a ver, ¿verdad? Constitución de patrimonio familiar. De la ausencia creo que sí hablé, ¿verdad? Es cuando una persona no está, manifesté que no podíamos encontrarla y la persona desea contraer matrimonio y no puede quedarse toda la vida casada con alguien que no la quiso, ¿verdad? O no lo quiso. Entonces, la ley tiene esta salida legal para declarar ausente a una persona y poder contraer matrimonio posteriormente. También dentro de la ausencia, cuando las personas se van fuera del país, no se sabe nada de ellos, y para la herencia. ¿Por qué razón? Porque aparece inscrita, aquí sí, casada con X persona. Les mencioné un caso real que los hijos del primer matrimonio de la persona quieren iniciar proceso sucesorio intestado, que ya lo iniciamos, pero a la par estamos llevando también la declaratoria de ausencia de la segunda esposa con la que contrajo matrimonio por segunda vez el causante y no dejó testamento. Entonces hay que iniciar ausencia porque no está, es para, en este caso no es para divorcio, es para porque seguro la Procuraduría General de la Nación nos va a pedir comprobemos que efectivamente no esté esa persona. Entonces hay que declarar la ausencia con finalidad de iniciar un proceso sucesorio intestado. Para eso es la ausencia, ¿verdad? Por decir dos cosas más, para muchas cosas más
sirve. Y nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, compañeros, Decreto Ley 107 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala. Aquí tenemos 3 asuntos claramente identificados como de jurisdicción voluntaria y tenemos el proceso sucesorio, identificación de tercero, subasta voluntaria. Con las inquietudes de algunos de ustedes, compañeros, ya hablamos del proceso sucesorio. En este caso, pues tenemos el proceso sucesorio que puede ser de 2 formas. Bueno, no puede, es de 2 formas, dependiendo de las circunstancias. Tenemos el proceso sucesorio intestado. Intestado es una palabra latina que quiere decir en español sin testamento. Fíjense, intestado es un latín que quiere decir sin testamento, que quiere decir que la persona no dispuso de sus bienes en vida para después de su muerte. Todo se quedó así como lo hace la mayoría. Muchos dicen, ¿para qué que gasten algo? Estos no solo les voy a dejar y todavía quieren que les deje de una vez. Entonces las cosas quedan intestadas. Sin testamento, igual a sin testamento. Y entonces, compañeros, en este caso, no compañera, intestado sin testamento. Solo escríbale sin. Intestado quiere decir sin testamento. Entonces son las 2 formas que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces el intestado es porque todo quedó a nombre de la persona que falleció. Entonces aquí entran todos, compañeros. Aquí entra la esposa, los hijos y los hijos conocidos en el matrimonio y también los hijos que aparecen por ahí. O a veces los demás familias que tienen bonita relación con otros, pues saben que existen más hermanos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener un tío que tuvo 5 con las demás no, pero sí convivió con ellas. Entonces, fíjense que qué bonito cuando falleció mi tío, porque esa familia se llevó muy bien. Bueno, así vi yo a los hijos, no sé a las esposas y todo eso sí, no, porque estaban tan grandes, no me di cuenta de cómo era la vida de esto, ¿verdad? Por supuesto, no al mismo tiempo, sino que fueron en diferentes tiempos, creo yo. Pero ya los hijos, sí, no recuerdo si son 23 o 24 hijos que tuvo mi sagrado tío. Y fíjense que cuando falleció el tío, todos estuvieron en el pueblo. Entonces, en ese tiempo regularmente se hacían en las casas. Entonces, ahí en la casa de un familiar, ahí se hizo el velatorio, una casa grande. Y miren ustedes qué alegre, estaban los 23 hijos. O 24, no me acuerdo ahorita en este momento cuántos son ellos. Y aparte de eso, estuvieron como 3 ex esposas ahí en el velorio de ese mi tío. Pero volviendo al tema de las herencias, todos estaban sabidos, todos eran 23 de diferente mamá. Y vean ustedes, entre todos pagaron el velatorio del honorable señor y después se pusieron de acuerdo en qué les tocaba a cada uno de lo que había dejado el hombre. ¿A qué me refiero? Que en el proceso sucesorio intestado entran todos los hijos reconocidos que estén inscritos como hijos de fulano y tal. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, continuamos y de ahí entramos al famoso proceso sucesorio testamentario. Testamentario porque sí, esta persona que falleció en su momento en vida hizo un documento con los requisitos que establece la ley en donde él manifestó y frente a testigos que era su voluntad dejar testamento y los bienes heredar a fulanos y sutanos y menganos. En aclarando y la buena consulta también de la compañera, puede dejar dentro de ese testamento a sus hijos y a un tercero que no sea su familiar.
Esas son las dos formas del proceso sucesorio intestado, del proceso sucesorio, compañeros, y las dos formas que vamos a ver. Cuando quedan menores ocupando la propiedad, dice, bueno, me imagino que esos menores tienen que ser hijos del que se murió. Y cuando quedan menores ocupando la propiedad que quedó intestado, ¿qué procede? Sí, dice, ajá, menores de edad y que me imagino son hijos de esta persona. Y si no dejó testamento, entonces aquí, no, pues en este momento, pues ellos tienen que, siguen ahí porque nadie en el momento, en este momento ya murió el dueño, pero estos se quedaron ahí, de alguna manera tienen la posesión. Y no hay poder humano que lo saque así de una manera rápida. ¿Por qué? Porque las otras personas tienen que declarar su derecho. Los demás, en este caso, serían hermanos. ¿Y cómo van a declarar su derecho? Con el proceso sucesorio intestado. Mientras tanto, usted solo puede decir que es heredero. Puede probar que es heredero. Pero como no ha iniciado el proceso sucesorio intestado, no puede declarar que ya fue, bueno, ahí sí que valga la redundancia, no puede declarar. No puede probar es que ya fue declarado heredero. ¿Y eso cómo se hace? A través del proceso sucesorio. Hasta ahí, ya con ese derecho inscrito en el registro de la propiedad que usted es propietario por herencia, hasta ahí puede ya iniciar acciones en contra de los menores. Bueno, no de los menores, ¿verdad? Sino de con quien viven estos menores. Tienen que vivir con la mamá. Bueno, entonces, para la compañera, ¿cuál es el proceso en un intestado? Ok. Por ejemplo, hay 4 hijos, solo un hijo se quiere quedar con toda la herencia. Bueno, aquí es bien clara la situación. Uno se quiere quedar, pero aparte es querer y aparte es hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer ahí, bueno, no sé, cuando escucho esto, a veces ni se ha muerto el papá o el dueño de los bienes y ya los hijos se están queriendo ya disponer, repartir y todavía el señor ahí está respirando. Bueno, en este caso, compañeros, sí, hay uno, a veces siempre sale uno, en todas las familias vieron que los dedos de la mano no son iguales. Entonces, uno o dos, los que sean, quieren quedarse con todo, pero tienen que probarlo, ¿ya? Lo que manda es el proceso sucesorio intestado. Ahora bien, puede ser de que estos que se quiere, este hijo que se quiere, que hijo de, quiere quedarse con todo, le tiene que hacer alguna trampa, ¿verdad? Ustedes, o comúnmente, como se dice, una mañosería, se dice aquí en Guatemala, pero tiene que cometer una ilegalidad, como por ejemplo falsificarle la firma a la persona que estaba por morirse, ¿verdad? Ahí sí podría hacerlo, pero lo contrario no, pues eso de solo que sabe, yo lo entiendo así, quiere quedarse, es la intención de él, pero en derecho no podemos tener solo la intención, ahí sí que tiene que hacerlo. ¿Ya? Y ahí es donde ya se puede ver si se va a hacer, se puede recuperar o no. Pero lo contrario, aunque ese querer no deja afuera a los demás, tienen que entrar todos, compañeros, al proceso sucesorio intestado. Es igual que en materia penal. Yo quiero matar a alguien, pero no lo he hecho, entonces no me pueden culpar. ¿Cómo se le llama eso, compañeros? ¿Se acuerdan? En materia penal. Que en mi mente está que tengo ganas de matar un venado, pero no lo he hecho. La incubación del delito. La incubación del delito, ¿verdad? Entonces no me pueden procesar porque solo pensé que iba a matar un venado, ¿verdad? Ideación, dice. O en incubación, incubar, como cuando está un niño, cuando dicen el niño está en la cuna, en protección todavía porque está algo malito o delicado. Entonces, igual como exactamente intercrimen, está en la mente del hombre, intercrímenes.
o la incubación del delito. ¿Por qué? Porque está incubado en la mente todavía, lo está fraguando. Bueno, compañeros, entonces, volviendo al tema, así es el proceso sucesorio, de dos formas, intestado o testamentario. Testamentario porque el compañero dejó, porque el compañero, el causante, dejó para después de su muerte. Intestado cuando no hay testamento. ¿Sí, compañera? Disculpe, licenciado, por la interrupción. Una compañera la sacó al internet y dice que le está pidiendo acceso de nuevo, que si la puede dejar ingresar. Disculpe. Con mucho gusto. Aquí vamos a pedirle apoyo a los compañeros. Cristian, no sé si está conectado Cristian para que nos apoye, o también Amiel, para que me apoyen con volver a incluir a la compañera, jóvenes. Ahorita arreglamos eso, compañera. Gracias por avisar. Entonces, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, compañeros, así es el proceso sucesorio intestado. Proceso sucesorio intestado y testamentario. Y ya vamos a ver cuáles son sus trámites notarial, que a eso vamos, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen que tener una idea de, cuando ya estén haciendo documentos, de a qué se refiere. Y entramos a la bendita subasta voluntaria. Y la subasta voluntaria, todos tienen ideas, algunos de ustedes tal vez han estado presentes en una subasta, como he mencionado, algunos otros trabajan para juzgados civiles o para alguna institución en donde ustedes ven que se celebran subastas. ¿Y qué pasa, compañeros, cuando se va a hacer una subasta voluntaria? Es porque cierta empresa, cierta persona, como sea, tiene una cantidad de bienes que es su deseo, es necesario llevarlos a subasta pública. Ejemplo, voy a poner, hay varios. El organismo judicial se queda con muchos vehículos. Hay un lugar que se llama el almacén judicial. ¿Alguien lo conoce y sabe la zona? ¿O trabaja ahí? Por el momento... El almacén creo que está en zona 4, ¿no? Ajá. Gracias, compañero Álvaro. Y Roberto, correcto, Roberto, así es, gracias. Zona 7, Quinta Samayoa, perfecto. Ahí está, de la San Juan a una cuadra para adelante, para adentro, lado derecho, cuando usted va del centro, ruta rumbo a San Juan, adelantito del Trébol, lado derecho por una gasolinera, si no estoy mal, ¿verdad, compañero que escribió? Ahí se encuentra el almacén judicial. ¿Y qué pasa, compañeros? Recuérdense que el organismo judicial, pues por la competencia que ejerce, pues a veces, no a veces, muchas veces, la mayoría de veces quedan con una cantidad de vehículos, ya sea porque fueron extinguidos, porque fueron tomados como parte del delito, y si está en funcionamiento, pues ellos los arreglan y ya pueden ser vendidos en subasta pública, ¿verdad? Con nuevas placas y todo. Abandonados, en fin, compañeros, ahí en ese lugar yo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de estar ahí, he estado en una subasta ahí, y resulta de que, hablemos de vehículos, vienen ellos y dicen, bueno, ya es necesario porque ya se está llenando el almacén, y entonces ellos publican, y eso lo publican en prensa libre, por supuesto en el diario oficial también, que se celebrará subasta pública. ¿Ya? Y esto se realiza a través de actas notariales, compañeros, ¿verdad? Entonces se celebra la fecha, se dice el lote, hablan por lote, que hay un lote de vehículos, se levanta un acta de cuáles son los lotes que se van a subastar. En el acta se hace constar todo, ¿verdad? La institución, quién está haciendo esto, se levanta el acta y ahí sí que queda ya radicada la subasta, y ahí se escribe, se hace el listado de todos los vehículos, marcas, año y todo, modelos, los datos más importantes del vehículo, y ya con ese lote se hace la publicación en el diario oficial y en otros de mayor circulación, y sobre todo, algo bien importante, la fecha y hora del inicio de la subasta. Bueno, pues ese día hay varias formas, hay unas donde para poder ingresar a la subasta piden que la persona haga un depósito de cierta cantidad, de un porcentaje sobre el valor de los bienes o sobre el valor del bien que quiera subastar.
En otros casos es libre, aunque usted no pague el derecho de entrada, podría decirse, puede estar presente en la subasta. Y entonces, compañeros, pues ahí ustedes habrán visto también en las películas, en programas de las subastas, cómo se lleva a cabo, le dan el precio también hay que establecer el precio inicial, el precio base, ¿ya? Que un carro a veces termina, su precio base es de 2,000 quetzales, pero como está en subasta, termina vendiéndose a veces en 18,000 quetzales, 15,000, porque hay varios pujando o queriendo, están varios ofreciendo por ese vehículo, y al final termina elevándose su precio. Y al final, compañeros, entonces se venden el lote o todos o lo que sea, y se hacen las actas correspondientes, se hacen los compromisos de pago. Para eso sirve la subasta voluntaria. No sé si ustedes han visto, bueno, ahorita la prensa libre física ya muy pocos la compran, ¿verdad, compañeros? Pero en digital ustedes han visto las publicaciones donde dice que la SAT entra a la subasta pública y da un lote de computadoras o de escritorios o qué sé yo, equipo que ellos cambiaron. Y para no perderlo todo, lo llevan a subasta pública. Entonces, compañeros, también vamos a ver qué es la subasta pública ya, pero haciendo el trámite que corresponde, el esquema primero, ¿verdad? ¿Cuál es el esquema de cada uno de los trámites? Y posteriormente a realizar un asunto de jurisdicción voluntaria de subasta pública. La ley de rectificación, bueno, termino con el Código Procesal Civil y Mercantil. En este también, fíjense, compañeros, que hay otros 2 asuntos por ahí que, como les digo, a veces no es claro el asunto, pero tenemos la identificación de persona y la identificación de tercero. Hay un par de artículos que habla sobre esto y es así, no le da mucha explicación. Lo único que establece apóyenme, compañeros, ¿cuál es el artículo de la identificación? Le va a aparecer como identificación de tercero. Excelente, compañera Araceli. 440, dice Álvaro. Milovan, muy bien, excelente, compañeros. Así es. De veras, compañeros, que hablando de estos, para los que no están familiarizados, en el Código Procesal Civil, compañeros, Decreto Ley 107, tenemos el libro número 5, Procesos Especiales, título 1, Jurisdicción Voluntaria, compañeros. Jurisdicción voluntaria, capítulo 1, disposiciones comunes. Y aquí hay unos artículos que son la base de disposiciones comunes para todos. Y aquí hay un listado, hay una serie de trámites en jurisdicción voluntaria según el procesal civil. Pero resulta, compañeros, que, como lo mencioné en las primeras clases, excelente, compañero, muy bien, así me gusta, que estén al tanto. Que estén al tanto de lo que estoy mencionando, porque si no, los que no están poniendo atención o no están, ¿cómo sería la palabra? Conectados con lo que estoy hablando, aunque estén escuchando, pues no están conectados al libro 5 y imagínense después. Deje el examen de su vida profesional. Es el libro 4, compañeros, rectifico. Gracias, compañero o compañera. Correcto, gracias, Álvaro. Libro 4, compañeros, así es. Libro 4, repito, procesos especiales, título 1, jurisdicción voluntaria. Hay disposiciones comunes, pues empieza el desarrollo de cada uno de los trámites. Lo que sí les quiero comentar, compañero, por favor, es ahorita, es que mencionar en este momento es sumamente importante. Ahí dice en el libro 4, jurisdicción voluntaria, y hay una serie de asuntos de jurisdicción voluntaria en este proceso civil, pero ojo,
cuando se realizaron las reformas que mencioné desde el 54-77, que incluyeron en ese decreto varios, también aprobó el Congreso que los delitos de procesal mercantil se podría llevar en jurisdicción voluntaria estos tres: proceso sucesorio, identificación de tercero y subasta voluntaria. Intentaron ver que el divorcio también voluntario se llevara a cabo ante notario, pero eso sí no lo permitió el Congreso. Sigue siendo judicial, voluntario pero judicial. Entonces, de todo ese listado, no se van a confundir, porque yo les puedo hacer una pregunta: mencione cuáles son o cuántos procesos de asuntos de jurisdicción voluntaria pueden tramitar, de los que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, se tramitan ante notario. Y el que no puso atención el día de hoy va a decir, me va a enumerar todos los que están ahí, y hay unos que no. Bueno, listos pues con eso que mencioné ahorita. Y entonces, compañeros, ya no se van a perder cuando yo hable de jurisdicción voluntaria, decreto ley 107, pues nos vamos al artículo, porque ahí empieza el libro cuarto, artículo 401. Ahí empieza, compañeros, de ahí ya no tienen por qué perderse. Y de ahí nos vamos al artículo que mencionaron los compañeros, y nos vamos al 440. ¿Y qué dice qué reza el artículo 440? Arriba dice párrafo tercero, identificación de persona, solicitud. Cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto u omitiere alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante notario, conforme lo estableció en el Código Civil, su identificación, lo que se hará constar en escritura pública. Y esto se va a llevar al RENAP. Segundo párrafo, vean esto, escuchen esto: la identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. Y ahí están los demás requisitos, pero no voy a profundizar en eso. Compañeros, estos otros dos asuntos son de jurisdicción voluntaria. ¿Cuáles son las diferencias? ¿O no hay diferencias? Por el tiempo, no voy a preguntarles, o si alguien ya lo tiene en mente, que me diga cuál es la diferencia entre identificación de persona e identificación de tercero. Cuando lo solicito a mi nombre es identificación de persona. Okay. Y cuando solicito por ejemplo, para un familiar que falleció y por algún error aparece mal su nombre en algún documento, es una identificación de tercero. Perfecto, Álvaro. Así es. Correcto. Entonces, compañeros, por eso hay diferencias. Entonces, en este caso, tal como lo dijo Álvaro, identificación de persona, compañeros, es para uno propio, para yo mismo. ¿Sí? Ahora no lo van a confundir con el cambio de nombre, pero ahorita voy a llegar a eso. Y la identificación de tercero, yo necesito arreglar el nombre de alguien porque me interesa, pero no es el mío, es de otra persona. Por eso se dice de tercero, identificación de tercero. Y precisamente, compañeros, esto, y que lo acaba de mencionar Álvaro, es que esto sirve mucho para los procesos sucesorios intestados. ¿Qué pasó? Empecemos con la identificación de persona. Para mí, mi nombre es Byron Darío González Reyes, pero yo siempre, y así, por no decir abreviar y todo, yo solo cuando me identifico o me doy a conocer, yo digo que soy Byron Darío González, nada más, y omito a veces el Reyes, y solo digo Byron Darío González, o solo Byron González. Entonces, compañeros, resulta que muchas personas por eso empiezan a usar distintos nombres. Entonces, imagínense que en documentos yo pueda aparecer Byron Darío González Reyes, Byron González, Byron Darío González o Darío González. Entonces, compañeros, ¿qué va a pasar con esto?
Resulta que como había, imagínense, vengo yo y compré un terreno, pero comparecí con X nombre. Y después compré otro y aparecí con otro nombre. Y entonces, a la hora de iniciar el proceso sucesorio intestado, nos van a poner trabas en la Procuraduría General de la Nación, en todas las instituciones. Entonces, miren cómo es de bonito el derecho, más trabajo para ustedes, más prestación de servicios, porque aparte que ya cobraron 30,000 quetzales por iniciar un proceso sucesorio intestado, resulta que ahora tienen que iniciar otro proceso sucesorio, otro proceso de asunto de jurisdicción voluntaria que se llama identificación de tercero. Aquí les va un tips para cuando ya trabajen. Desde el momento que se pongan de acuerdo con su cliente, usted debe adelantársele a lo que pueda suceder después, porque fíjense que en el camino vienen sucediendo varias cuestiones que a veces, entonces hay que tomar en cuenta esto. Usted le dice a su cliente, bueno, uno hay que preguntar más o menos cuántos bienes hay y todo, dependiendo la ubicación, lugar y todo, y valor, y de por ahí usted ya cobra, a pesar de que hay un arancel, pero tenemos libertad, ¿verdad, compañeros? Entonces viene usted y le dice, mire, le voy a cobrar por el proceso sucesorio intestado 30,000 quetzales de honorarios. No incluye publicaciones, ojo. Bueno, como quieran, ¿verdad? Yo solo estoy dando una idea. Usted puede decir aquí le incluyen todo, ¿verdad? Cuando uno empieza, yo cobré 8,000, 10,000 quetzales, incluían las publicaciones. Al final solo le quedaba a uno la experiencia de haber aprendido, ¿verdad, compañero? Entonces, resulta que usted le tiene que aclarar a su cliente, que le cobra 30,000 quetzales de honorario y le advierte. Y de una vez le dice, porque después, mire, pero usted no me dijo eso y ahora me está cobrando más y la gente no entiende, ¿verdad? Pero si usted se lo dice desde el inicio, la gente va a tener que entrarle. Y le dice de una vez, vea, mire, pues yo le cobro tanto, tiene un costo de tanto el proceso sucesorio intestado. Bueno, y le dice el que está bien, cuando ya le dijo que está bien y que le va a dar ya X porcentaje para que usted inicie a trabajar con la diligencia voluntaria del proceso sucesorio, le dice también, y le adelanto, después que haga el análisis del proceso posible, si hay algún error en partidas de nacimiento, ese es un trámite aparte, es distinto y por lo tanto genera honorarios distintos. ¿Ya? Entonces usted le dice ahí que esperemos que no salga esto, ¿verdad? Pero usted de plano deseando que haya algún error para que usted inicie un proceso de identificación de tercero. Porque el causante, el que falleció, tenía errores en su partida, se hacía llamar de diferente forma. Entonces, compañeros, vienen ustedes, inician. Si como lo dijo Álvaro, es para usted mismo, para yo mismo, lo estoy diciendo de esta manera para que se entienda, para yo mismo. Entonces yo, ante notario, le voy a decir que comparezco a declarar que en todas mis relaciones sociales, en los actos y en cuestiones públicas, me he hecho llamar de Byron Darío González Reyes, Byron González, Darío González. Y por lo tanto, declaro, bajo juramento de ley, que dichos nombres corresponden e identifican a la misma persona. ¿Ya? Y casi lo mismo se dice en la identificación de tercero. Como lo dijo muy claramente Álvaro, es cuando el causante ya está fallecido, ¿verdad? Ya no hay quien, él personalmente ya no lo puede hacer, todo lo hacemos nosotros. Iniciamos ese proceso y decimos que fulano de tal en vida usó los nombres tales y tales y tales, pero que al final identifican a la misma persona. Entonces, con eso ya no va a haber ningún problema con todas las cuestiones que hayan hecho. Ahora bien, si como dentro del proceso sucesorio usted tiene que adjuntar las certificaciones de defunción, de nacimiento del causante, pero también de los herederos, si ellos están vivos, y resulta que el error está, ojo lo que estoy diciendo ahora, el error está en una partida de nacimiento. Entonces ahí este heredero, porque está vivo y su nombre, personalmente tiene que iniciar una rectificación de partida de nacimiento. Vean, miren todo lo que se está relacionando aquí y todo esto es trabajo pues para ustedes. Entonces, compañeros, ese es, en conclusión, identificación de tercero, identificación de persona.
Tercero, porque lo va a hacer a otro porque no puede, está fallecido. Y persona, para usted mismo. Al final el efecto es el mismo porque se identificó con diferentes nombres. Que no es lo mismo cambio de nombre ni rectificación de partida. Y eso está en los artículos, compañeros, que ustedes acaban de mencionar. ¿Alguna duda, compañeros? Por favor, compañero. Buenas noches, Lee, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Bastante clara la clase, pero mi consulta va relacionada en 3 cosas importantes que se han vuelto a lo largo del regreso a clases, y es en relación a los exámenes. Okay. El examen está establecido con una hora específica y tiene duración de 1 hora. ¿Ese será el tiempo que tendremos para el examen? La otra es si el examen será de todo el contenido que hemos visto hasta ahorita, o también tendrá alguna parte práctica. Y si pudiéramos usar leyes para el examen. Ok, excelente. Buenas preguntas. En cuanto al tiempo de examen, esto va a depender de 2 cuestiones. Una, si nuestro examen va a ser el último, por ejemplo, que no tengan ustedes que hacer después, entonces ahí vamos a ver si extendemos un poquito, aunque sea de 1 hora, tal vez vamos a hacer 1 hora y media, porque bueno, ya vamos a hacer algo de práctica. En cuanto a el contenido, por supuesto que vamos a llegar hasta donde yo dé clases el último día antes del examen. Y aparte de eso, se recuerdan que nos pusimos de acuerdo que íbamos a trabajar con el libro de Neri Muñoz. Entonces, también de ese libro vamos a trabajar para el examen. Puede ser que de lo que estoy viendo también les prepare un folleto y yo se los voy a facilitar a ustedes para que les sirva de apoyo tanto para la vida, como lo dije, y para su estudio. Entonces, buena pregunta, Luis, y sí, para que ya los compañeros vayan tomando en cuenta eso, porque creo que hay fechas. Entonces, eso lo vamos a ver, y como les digo, lo vamos a ver en clase presencial. Pero sí, vamos a tomar en cuenta todo eso, Luis. El contenido no le puedo decir ahorita porque es hasta el momento en que última clase antes del examen. El tiempo igual, vamos a ver si no he visto ahorita en qué horario nos toca. Y prácticamente tal vez nos vamos a hacer nuestra hora y media, digo yo, para que empiece a tener ya una idea. Muchas gracias, Liz, por la aclaración. Solo la última en relación al uso de leyes. Y pues le hacía la consulta también porque aún no hay publicación oficial, pues, pero como todo aquí extraoficialmente se sabe. Exactamente. Es posible que la próxima semana sean los exámenes, y si así fuera el caso, entonces esta sería nuestra última semana de contenido. Y por eso me anticipaba yo a las consultas. Perfecto, muy bien, Luis, gracias. Y de hecho, por eso les digo, vamos a ver todo esto. Acuérdense que creo que esto va a distorsionar un poquito el calendario que tenemos elección de decano el viernes, ¿verdad? Entonces, pueda esto modificar las posibles fechas que haya. Pero sí, interesante. Entonces, si de aquí a mañana tenemos que tener ya información de fechas oficiales, ya le entramos, pero no se preocupe, Luis, yo les voy a pasar toda la información a todos, ¿verdad? Por supuesto, cómo es que vamos a hacer el examen, qué es lo que ustedes tienen que estudiar para el examen. Por eso no se preocupe. Aprecio su apoyo, Lick, y su comprensión hacia esta comunidad. Muchas gracias. Ahí estamos, un gusto, compañeros. Entonces, viendo la fecha, creo que ya tienen que conectarse a la otra clase. Fue un gusto haberme podido conectar con ustedes. Los dejo libres para la otra clase, y vean ustedes cómo es de interesante todo esto, porque
uno quiere adelantar y no se puede. Hay varias cuestiones que son importantísimas. A mí me interesa esta base. ¿Por qué razón? Porque cuando ya entren a la práctica, pues ya no va a ser tantas las dudas. Sí van a haber, segurito, pero va a ser mejor. Así es, compañeros, que buenas tardes a todos. Continúen con sus clases y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, jóvenes. Gracias, licenciado. Que pase feliz noche. Igualmente a todos. Lick, buenas noches. Disculpe que le moleste. ¿Usted nos podría compartir su listado de los asuntos? Claro que se los voy a pasar. Con mucho gusto, compañero. Muchas gracias, Lick. Qué gusto saludarle.